¿Cómo están, queridos hermanos? Una vez más, por la ruta bíblica del Señor Jesucristo. Y quien ve y escucha, vuestro amigo y anfitrión Julio Cien, hoy domingo, para nuestro calendario, pero para el Evangelio, es el día del Señor, les presenta nuevamente un sermón con base en las Escrituras para vuestra edificación, crecimiento en el Señor, como así también para la comprensión sobre la importancia que reviste para todo hombre y mujer desde temprana edad conocer y aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Quisiera, antes de iniciar el desarrollo de esta temática de este sermón, eh, normalmente introducimos al momento de poder hablar con ustedes una gran cantidad de citas bíblicas. Estas citas bíblicas tienen como objetivo poder demostrar que cada una de aquellas aseveraciones que nosotros efectuamos lo hacemos justamente guiado por la palabra del Señor. De allí que es muy común en todo sermón que se aprecie de tal y que esté de acuerdo a la sana doctrina, eh, aquellos aspectos señalados o enseñados sean entonces reafirmados o validados por citas bíblicas. Pues bien, esto también es posible que en algunos casos se empleen desde el punto de vista teológico dos técnicas o disciplinas que tienen que ver con la teología, y la teología es conocer la vida o la palabra de Dios o el mensaje de Dios. Veamos, uno es la hermenéutica. Esta se entiende como una actividad de reflexión en el sentido etimológico del término, es decir, una actividad interpretativa que permite la captación plena del sentido de los textos en los diferentes contextos o realidades por los que ha sido escrito según el propósito de Dios, e inspirado por el Espíritu Santo y que se encuentran en las Sagradas Escrituras. También se emplea aquí, desde el punto de vista teológico, otra técnica conocida como la exegesis bíblica. Es el proceso de interpretación de un texto de la Biblia para comprender su significado original. Para ello se analiza el contexto o realidad histórica, cultural y literaria del pasaje o texto bíblico, así como su estructura gramatical, es decir, qué está diciendo o qué se debe entender cuando tanto en el griego como en el arameo u otro tipo de idioma donde esté el Evangelio, qué se quiso decir con respecto a las palabras empleadas por el Espíritu Santo y que fueron escritas por los apóstoles, profetas y hombres del Señor. Eh, Al respecto quisiera aclarar que según Primera de Pedro 2:9, que se refiere a el papel que tiene cada uno de los creyentes. Quien habla no es un pastor, sencillamente es un hombre del Señor que durante más de 40 años ha sido, como ya hemos explicado antes, creyente en el Señor y que ha obedecido el mandato de poder explicar, de poder enseñar, de poder redarguir, etcétera, sobre las Escrituras. Y no solamente un pastor puede realizarlo, sino que todo creyente que tenga un buen testimonio con respecto al conocimiento del Evangelio. Pues bien, ¿qué nos, qué nos capacita a cada uno de los creyentes? Es lo que aparece en 1 de Pedro 2:9. Más vosotros, refiriéndose a los cristianos, los creyentes de corazón, más vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y aquí está, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué puede llevar a cambio, perdón, por qué puede llevar a cabo un sermón? ¿Por qué puede llevar a cabo el sermón un creyente y no solamente un pastor? Pues muchos pastores inseguros de su posición o liderazgo añaden, yo tengo estudios teológicos, cosa que es cierta, pero la teología como ciencia nace de la ciencia humana, de la filosofía, hasta que deriva a ser una disciplina del conocimiento separada de la filosofía, pero es una técnica humana. ¿Estamos? ¿Quién les habla? Ha estudiado filosofía y me ha llevado a conocer la teología como parte de la formación profesional en 3 escalas de posgrados. Las estructuras con las cuales se efectúan los sermones normalmente tienen una estructura desde el punto de vista de su exposición eh, como una base científica, por decirlo de alguna manera. Es decir, emplear un sermón con un sentido documental bíblico. Mi formación profesional me lleva a hacer investigaciones y cuando hacíamos investigaciones, siempre las hacíamos haciendo referencia a autores, a citas. Recuerdo lo que en investigación humana se conoce como las normas APA, pero en este caso solamente lo digo para poder explicarlo. Aquí el documento oficial y autoritativo es justamente el Evangelio. Veamos, Juan 16, 13, 15 nos habla al respecto y vamos a aclarar lo que acabo de decir. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, dice el Señor Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, el verdadero maestro que nos lleva al conocimiento profundo del Evangelio es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo puede, para nuestra comprensión, y por qué no, utilizar algún conocimiento teológico, pero que en realidad esa interpretación está al alcance de cualquier creyente. Habiendo aclarado esto, cualquier creyente, como ya dije, verdadero, debe recibir un sermón con una buena base teológica, es decir, no un sacerdote, con una buena base teológica e interpretación bíblica, pues no son pocos aquellos que, a mi juicio, despreciando la labor del Espíritu Santo, las personas ven con desdén sermones bien estructurados y con una sólida base bíblica, como el que usted está presenciando, lo que es un error de parte de estas personas que así piensan. Recordemos, recordemos que los apóstoles, exceptuando a Pablo, eran hombres sencillos y muchos iletrados. Y el Señor, por su espíritu, capacitó personalmente y discipuló, como es el caso. Nuevamente citamos a Pablo y Pedro, pero que el Espíritu Santo también tocó la mente y el corazón del resto de los creyentes. Recordemos el caso de Esteban, cuando lleno del Espíritu Santo, les declara el Evangelio de Cristo y critica a los fariseos que habían dado muerte al Señor de toda gracia.
Veamos otra cita bíblica. Segunda de Timoteo 2:2. Y al hablarle a Timoteo, esto se aplica a cada uno de nosotros los creyentes, especialmente a aquellos que nos dedicamos a enseñar o a predicar el Evangelio. Que dice así, segunda de Timoteo 2:2. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es decir, la enseñanza y la gloria viene del Señor Jesucristo, porque de allí el Espíritu Santo toma para enseñarnos lo que has oído de mí, dice el apóstol, mucho antes testigos, perdón, de mí ante muchos testigos, ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Se da cuenta? Que el ser idóneo, el esforzarse, significa compenetrarse del Evangelio, tener, si así lo desea, conocimiento teológico, pero todo lo que interpretan los teólogos debe ser sujeto a las escrituras, porque hay teólogos que ya nos hablan desde su disciplina muy acertadamente interpretando el Evangelio para nosotros. Sin embargo, hay otros que interpretan erróneamente las escrituras y de allí surgen doctrinas falsas, como podría ser, por ejemplo, el humanismo cristiano. Hoy quisiéramos hablar y explicar a ustedes sobre el gran peligro que sufren las iglesias en lo que este tiempo de la modernidad y del racionalismo, y que no es otra cosa que en muchos de sus fieles, es decir, que pertenecen a las iglesias, ha penetrado una visión humana de la interpretación y práctica o praxis del Evangelio y de cómo ellas definen las doctrinas cristianas y con ello las escrituras. Es decir, una visión desde una perspectiva y desde un análisis evidentemente humano, dejando a un lado las escrituras. Muchos de ellos apelan a un conocimiento místico. Un conocimiento místico es aquel que viene, el misticismo viene del paganismo, y los místicos señalaban que podían ver el presente, el futuro, principalmente el futuro, en base a sueños. Si bien es cierto, el Evangelio nos habla de que sus hijas y vuestros hijos soñarán, sin embargo, todo aquello que esté sujeto a una interpretación de sueños debe estar de acuerdo al Evangelio. Y debemos decir que en algunos casos, las interpretaciones de algunos hombres del Señor, lejos de ser una interpretación que se ajusta al Evangelio, son verdaderas burlas y ofensas al Señor. Sigamos. Esto es lo que se conoce como el secularismo, y ya durante la Edad Media existía un confrontamiento entre el conocimiento e interpretación filosófica con las sanas y sencillas doctrinas, leyes, decretos y mandamientos establecidos en las Sagradas Escrituras. Es quizás ahora, en pleno siglo XXI, que el secularismo está penetrando en todos los miembros de las iglesias locales, en todas sus versiones, o manifestaciones, o denominaciones, y quisiera decir con cierta vena, en aquellas que practican sana doctrina. El secularismo ve en el triunfo de sus pastores el rápido y mayor crecimiento del número de fieles. Cuanto más grande es la iglesia en cuanto a sus miembros, dicen que existe una mayor disponibilidad de riqueza y, y disposición de bienes materiales, recursos económicos, para que ellos echen a mano en una forma muy, pero muy fuerte del diezmo, el dinero en ofrendas, sino que en aumentar los tiempos de realización de estos mismos.
y esto se aplica también para las primicias, así también su cantidad, todo esto asociado al versículo que dice que Dios ama al dador alegre y el que siembra escasamente, escasamente segará. Y aquí lo llevan al plano del dinero. O también el caso de la viuda que dio dos blancas, que era muy poco dinero, tenía, en oposición del fariseo que era rico y que dio más dinero, pero dio de lo que sobraba. ¿Ves? Entonces tú tienes que dar dinero porque si no le robas a Dios. También sacan un pasaje de robará el hombre a Dios, sí, en vuestros diezmos y ofrendas me habéis robado. Y esto se refiere a la época del pueblo judío, cuando estos salieron de Egipto y llegaron a la tierra prometida y allí debían mantener los sacerdotes, porque estos se dedicaban exclusivamente a la obra del Señor y el pueblo debía mantenerlos. Y era en especies, no era en dinero, porque ellos no tenían heredad, es decir, no podían heredar a sus hijos propiedades porque no las tenía. Y retrucan entonces diciendo porque Dios ama al dador alegre. Bueno, el caso de ofrendar y el caso de dar dinero a la iglesia debería y debe ser una obligación de cada creyente, pero debe ser de acuerdo a lo que Dios puso en su corazón y de ninguna manera dar una especie de terrorismo bíblico, hacer creer que el hombre que nos da cada vez más dinero le está robando a su Señor y Creador. Pensemos que de Dios es la tierra y su plenitud. Y muchos, sigamos. Aquí, en ambos casos, el Señor está poniendo un acento, en los casos señalados, en la calidad del tiempo y de las acciones que dispongamos para trabajar para la difusión del Evangelio y del sacrificio que podamos hacer por amor a su nombre y obrar, no tan solo el dar dinero, aunque debemos darlo de acuerdo a lo que Dios ponga en tu corazón. El secularismo o humanización de los fieles en una iglesia local los ha llevado a tener un muy pobre compromiso con su iglesia local o con su asistencia a los cultos, como así también el querer cambiar el empleo de los sermones y su tiempo. No en la obra de estos sermones aplicados a la persona del Señor Jesucristo, sino más bien en su propia vida. Es decir, ellos van al sermón porque el sermón es de ellos. Está destinado a ellos y deben asistir porque el siervo del Señor debe referirse a ellos y no al Señor. Así le agrada a ellos que les hablen, por ejemplo, del éxitos y prosperidad económica, la búsqueda del disfrute personal, cosa que pasa a ser algo no deseado cuando estos hombres y mujeres colocan el centro de la actividad de la iglesia y de su vida cristiana a la consecución de estos bienes o de estos recursos. He visto con mucho dolor, por ejemplo, cómo en una reunión de una iglesia local a la cual yo asistía, mientras se esperaba la iniciación del servicio, el joven, siempre una persona joven, de pelo muy largo, con una cara muy de bohemia, un joven a cargo de las alabanzas, siendo ese el día del Señor o día domingo, puso a gran volumen unas canciones a más puro estilo rock mundano. Piensa, y muchos jóvenes piensan, que sintiéndose ellos el centro del culto,
tienen derecho a divertirse y a recibir entonces una diversión mundana, es decir, estamos frente a un ecumenismo. No nos equivoquemos, hermanos, el domingo o día del Señor es eso, día del Señor. Eso significa que en el lugar donde se encuentra o se encuentran reunidos, ese día es exclusivo para el Señor, tanto en la alabanza, música, no el rock, es Cristo el que está allí al cual se canta, glorificando no a un cantante de música secular o mundana, que son los que constituyen muchas veces los grupos musicales de algunas iglesias muy secularizadas, al cual los jóvenes escuchan embelezadamente. Si quieres escuchar música mundana en el Día del Señor y en una iglesia local que se reúna, esta debe estar prohibida, es decir, no hacerlo. Muchos pastores y encargados no reglamentan estas prácticas por temor a la reacción de estos jóvenes secularizados o mundanalizados. Por otra parte, son muchos aquellos que bajo este orden de cosas no quieren formar parte de una iglesia de sana doctrina, es decir, actúan según instrucciones bíblicas y prefieren no asistir y menos comprometerse porque allí se está enseñando el Evangelio y disciplinando muchas veces. Entonces también un caso en que el sermón o parte medular y más importante de la actividad del domingo o día del Señor fue establecido rigurosamente en un tiempo de no más allá de 35 minutos, pero fíjese usted que la presentación del grupo musical en los que no todas las canciones son de corte bíblico dura 1 hora y media y en algunos casos más. Ante el delirio de los jóvenes y adultos, se supone creyentes, asistentes, que miran y admiran, como ya dije, embelesados a los cantantes de estos grupos que cantan desaforadamente y no dejan que el resto de la iglesia eleve su voz con cantos de adoración y alabanza. Esto trae un problema que es el abandono del deseo del Señor, perdón, esto trae un problema que es el abandonar los deseos del Señor Jesucristo, en el sentido de que son cada vez menos los pastores y siervos del Señor que se dedican a discipular. Un discípulo es aquel que sigue las enseñanzas de su maestro y nuestro maestro es Cristo, el que conocemos y debemos parecernos cada vez más por medio del discipulado efectuado por siervos del Señor en la iglesia, especialmente a aquellos que recién se han convertido. Segunda de Corintios 11, de 1 al 34, vamos a leer una parte medular, nos habla al respecto. Dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todos os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Aquí yo quisiera que ustedes tomaran atención a lo que dice en la siguiente, dice, retenéis las instrucciones tal como os las entregué, y para ello debe uno leer el Evangelio, las Escrituras. Muchos cristianos quieren tener a Cristo bajo su control en sus mentes y nombrarle y aún adorarle, pero es necesario que el control de nuestras vidas la lleve el Señor y no nosotros, mediante su palabra, porque de lo contrario nos estamos secularizando. Eso nos lleva a analizar el tipo de creyente al cual le damos participación activa en la iglesia. Inclusive le otorgamos el púlpito para que predique.
una equivocada teología de muchos hombres del Señor, incluyendo algunos pastores, creen que porque un hombre o una mujer en un culto efectuó la llamada oración del pecador, ya está apto para asumir responsabilidades. Y dice la oración del pecador, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta es una gran verdad. Pero pongamos atención a lo que dice este versículo. Es una oración que nos lleva a creer realmente de corazón, a entenderlo, para aceptar que el Señor murió por uno mismo. Pero uno no debe repetir lo que el pastor le está diciendo. Porque muchos pastores dicen, repita conmigo. Te acepto, Señor, ta, ta, ta. No, debe ser usted con su propio entendimiento, con su propio amor hacia el Señor, quien le declare con la boca y con el corazón, es decir, el corazón refleja un arrepentimiento, porque usted va a aceptar al Señor Jesucristo porque está arrepentido de llevar una vida lejos a propósitos y voluntad y deseos del Señor. Por eso que se dice que uno debe aceptar al Señor en arrepentimiento y fe. Fe en la cruz de Cristo. Por medio de la cruz de Cristo uno es salvo. Romanos 19, repito, decía, o dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Allí está la base de la llamada oración del pecador. Pero ocurre que muchas personas, cuando en una iglesia local a un incrédulo obedece el llamado del pastor, levantando su mano de éste declara aceptar a Cristo y ora a éste aún se emociona siguiendo las instrucciones del pastor, puede ser que tal conversión sea no sincera. Y si lo llegara a hacer, es la iglesia quien lo disipula. Primero, lo disipula, le enseña para la edificación y crecimiento espiritual. Y es, o si no, es fácil presa de las cosas mundanas, secularizando y extraviando el camino. Pero con cierta liviandad a estos se le entregan responsabilidades, lo que ha llevado a las iglesias entonces a tener un rostro más humano que divino, a colocar música de rock en vez de alabanzas del Señor, y pensando que el centro del culto es el hombre, cuando es el centro del culto el Señor. Aparecen entonces aquí acciones humanas como envidias, rumores, pleitos encubiertos entre hermanos, en especial motivados por aquellos secularizados o mundanalizados. No quieren aprender ni disciplinarse por medio de conocer el Evangelio. Estos son los que dicen yo creo, yo pienso, y practican sus doctrinas enseñadas por hermanos y no practican las doctrinas enseñadas por hermanos de buen testimonio en el conocimiento de la palabra. No, yo me voy a enseñar eso, yo me la sé toda. Se hace necesario entonces tratar de revertir este movimiento de secularización de cada vez más miembros de las iglesias locales, predicando, predicando y enseñando sobre la vida y obra del Señor Jesucristo. Toda persona que asiste a una iglesia no es para él que se prepara y lleva a cabo el culto. Allí debe ser Dios, en la persona de Cristo, quien esté presente en el inicio, durante y al término del culto, por medio de la adoración, en la alabanza y sobre todo en la predicación del Evangelio y de las Escrituras o de las Escrituras que nos hablan desde el principio, desde el primer versículo hasta el último versículo, se refiere a nuestro amado Señor Jesucristo. Pues es Él quien nos perdona de todo pecado y nos libra de toda maldad. Es por ello que debemos, en arrepentimiento, como ya dije, recibirle como Señor y Salvador. Bien, queridos hermanos, hemos llegado al fin de este sermón del día domingo por la ruta bíblica del Señor Jesucristo.
Como ya dije, hoy domingo, día de la resurrección del Señor, llamado también día del Señor en los Evangelios, deseamos que la paz del Padre y la del Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo sea con todos ustedes y será, si Dios así lo permite, hasta el próximo domingo.